Profe, qué pena, se congeló la imagen y también el audio. Un conjunto más grande que que las matrices de este grupo. Entonces, este grupo, estos conjuntos de matrices son grupos, porque ustedes cogen una matriz que tiene esta propiedad y la multiplican por otra matriz que tenga la misma propiedad y el producto tiene la propiedad. Entonces, estos forman un grupo. Y es decir, son cerradas bajo multiplicación y toda matriz de acá tiene también su inverso acá. Es decir, si yo tengo una matriz que satisface esta condición, su inversa también satisface la misma condición. Y bueno, eso es fácil simplemente multiplicando ambos lados, aquí por la derecha por la inversa y aquí por la inversa traspuesta. Y aquí les queda la identidad y al otro lado les da la inversa de la traspuesta por la inversa. Entonces uno ve que, bueno, ya ahorita lo escribo, que si una matriz pertenece a ODN, su inversa también. Entonces voy a escribirlo porque pronto lo dije muy rápido, entonces lo importante es que nos quede aquí claro esos detallitos. De hecho, déjenme hacer un pequeño cambio aquí. Sí, entonces la idea es la siguiente. Si yo tengo una matriz A, tal que A por su traspuesta igual a la identidad, esa es la definición que estamos dando. Bueno, aquí creo que puedo escribir un poquito más grueso. Esta propiedad es la que me define todas las matrices de ODN. Entonces, este es el grupo de matrices ODN. Entonces, para probar que es un grupo, simplemente hay que probar que si yo tengo dos matrices que estén ahí, su producto también. Entonces, supongamos que tengo una matriz A que satisface eso y B también. B traspuesta por B igual a la identidad. Bueno, estoy haciendo algo que es un ejercicio elemental que es bueno que ustedes lo piensen, pero lo escribo y después ustedes lo necesitarán usar nuevamente. Entonces, fíjense que la matriz AB traspuesta es lo mismo que B traspuesta por A traspuesta, ¿cierto? Entonces, cuando uno coge AB traspuesta y lo multiplica por AB, desarrollan aquí un poquito y les queda B traspuesta por A traspuesta por A por B. Entonces, recuerden que la multiplicación de matrices es asociativa, entonces no importa el orden en que yo organice el producto, entonces puedo multiplicar estas dos primero y como la matriz A traspuesta por A era la identidad, entonces aquí me queda B traspuesta por la identidad. La identidad es una matriz diagonal que tiene unos en la diagonal, ceros en el resto, por B. La identidad por B vuelve a dar B, entonces esto es B traspuesta por B y B traspuesta por B es la identidad. Entonces lo que acabamos de probar es que si A está en el grupo ODN y B también está en el grupo ODN, mejor dicho, en el conjunto ODN, entonces su producto también. A por B también está en ODN. ¿Por qué? Porque A por B traspuesta por A por B me da la identidad. Entonces esa es como una primera propiedad. En realidad esto ya me implica todo lo que yo quiero, pero lo voy a hacer a mano. Si yo cojo A, puedo mostrar que su inversa también satisface esta cantidad. Entonces, si A es esa propiedad, si A está en ODN, entonces ahora miremos qué pasa con, bueno, si A está en ODN, yo sé que A traspuesta por A es igual a la identidad. Entonces ahora yo multiplico a ambos lados por la inversa a la derecha, la inversa de A. Y aquí multiplico por la inversa de A traspuesta. Entonces, como aquí me queda la identidad, es como esto era la identidad. Es como que tengo aquí A a la menos 1 traspuesta. Esta era la identidad por A. Por A menos 1, ¿no? Por A menos 1. Y aquí está claro que si yo desarrollo esto a la izquierda, esto es A traspuesta por A es la identidad. ¿Y qué me está faltando hacer ahí? Sí, pues ustedes ven ahí que la inversa traspuesta por A traspuesta, eso es lo mismo que, voy a bajar aquí un poquito. Esto es lo mismo que A por A a la menos 1 traspuesta, ¿cierto? Esto que está aquí, bueno, aquí queda por A a la menos 1. Entonces, esto de aquí obviamente es la identidad porque tengo A por su inversa, esto es la identidad. Y aquí tengo A por su inversa, eso es la identidad. Y la identidad traspuesta, pues es la misma identidad. Entonces, este producto de la izquierda es realmente la identidad. Y a la derecha me quedaba A menos 1 traspuesta por A menos 1. Entonces, lo que acabo de probar es que
Si A traspuesta por A es la identidad, entonces A menos 1 traspuesta por A menos 1 es la identidad. Es decir, que A a la menos 1 también satisface la propiedad de que ella por su traspuesta es la identidad, o sea que es una matriz ortogonal. ¿De acuerdo? Entonces lo que acaba de mostrar es que el producto de dos matrices en ODN también está en ODN y que para toda matriz en ODN su inversa también está en ODN. Eso lo que nos dice es que ODN es un grupo. Para los que ya vieron álgebra abstracta, este es un grupo. Entonces ODN es un grupo es un grupo y sus elementos son matrices, es un grupo de matrices. Y más importante todavía, pero pues no vamos a hacer uso de eso por el momento, es que ese grupo de matrices es un grupo continuo. ¿Por qué? Porque las matrices de ODN, que ya les dije que incluyen, bueno, lo voy a decir aquí, uno podría separar las matrices de ODN en las matrices con determinante positivo, que es las que llamamos, yo sé que ya probamos la vez pasada que estas matrices tienen determinante 1 o menos 1. Entonces las de determinante 1 las llamamos SODN. Y faltan las matrices determinante menos 1. Las voy a denotar así, aunque no es que sea una notación muy común, pero los voy a anotar así con un menos. Es como si fuera un más, no lo pongo porque no se usa, y aquí dos menos. Entonces, estas son matrices de determinante 1. Este, de hecho, también es un grupo porque la matriz identidad tiene determinante 1. Y este de acá, este realmente no es un grupo porque las matrices de determinante menos 1 no tienen a la identidad. La identidad es pues el elemento neutro del producto en el grupo y no pertenece acá, entonces esto no puede ser un grupo, pero es un subconjunto de este. Entonces este se puede separar en matrices determinante 1, matrices determinante menos 1. Las de determinante 1 son un grupo, este no es un grupo, pero bueno, en algún contexto uno después puede probar que es un ideal, pero bueno, digamos que no me interesa entrar en detalles algebraicos más técnicos que eso. Simplemente quiero decir que este es el grupo de matrices de rotación. Matrices de rotación. Y se conoce como el grupo ortogonal especial o Special Orthogonal Group. Entonces, por eso es el SO. SO significa bueno, ortogonal especial o en inglés Special Orthogonal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esas son las que corresponden a las rotaciones y preservan orientación. Si yo admito estas que están acá, entonces estas tendría que verlas como una rotación y una reflexión. Entonces estas no preservan orientación y la matriz identidad pues sí preserva orientación, por eso la matriz identidad no está aquí. Pero la unión de estos dos conjuntos me da el grupo de todas las matrices ortogonales, que son estas. Entonces es el grupo de matrices ortogonales. Por eso es la O. Entonces matrices ortogonales. Ahora, entender qué es una rotación en n dimensiones puede parecer complicado, aunque pues no lo es tanto, pero nosotros lo vamos a estudiar solo en dos casos importantes, que es el grupo O2, que son matrices en bueno, O2 o SO2, rotaciones en el plano, y rotaciones en el espacio, SO3. Entonces las rotaciones en el espacio las podemos aclarar para darnos una idea de qué son. Me llamas y prepara algo para mí. En el espacio, en R3. Pues si quiere, pero algo completillo. Y aquí era en R2. Entonces, ¿cuáles son las matrices de rotación en el espacio? Bueno, primero hagámoslas en el plano. En el plano son muy fáciles, ¿no? Las matrices de rotación en el espacio, en el plano, perdón, pues básicamente me dicen, si yo me paro en un punto, lo roto y el vector que está rotando me queda de la misma longitud y con cierto ángulo. Entonces las matrices de rotación están asociadas a un ángulo. Para cada ángulo hay una matriz de rotación que yo las voy a denotar como R teta. Entonces la matriz que me rota un ángulo teta respecto al origen, estamos suponiendo que el origen está fijo, las vamos a llamar matrices de rotación. Y uno puede mostrar que ese R de teta se puede parametrizar, o sea, ese grupo de matrices de rotación se puede parametrizar por el ángulo. Entonces la matriz que rota un ángulo teta se puede escribir así, coseno teta menos seno teta, seno teta, coseno teta. Y la vez pasada ya les mencioné que a veces lo abrevio
como C sub teta menos S teta, S sub teta y coseno teta. O sea, C sub teta también. Entonces, bueno, el grupo de todas estas matrices para todo teta, entonces uno podría decir eso, SO2 es igual al conjunto de todos los R sub teta, tal es que teta es un ángulo que toma valores de 0 a 2pi. Sin embargo, está claro que 0 y 2pi, una rotación de 2pi es lo mismo que una rotación de 0 grados. Entonces, pues uno pone teta variando entre 0 y el 2pi lo excluye, porque vuelve a ser lo mismo. Entonces, este es un grupo y son las matrices 2 por 2 reales, ortogonales, es decir, aquí no puede probar que R teta por su traspuesta es la identidad, o la traspuesta por ella es la identidad, da igual. Como ya les dije, da igual el orden cuando miran el conjunto de todas las posibles. Esto me da la identidad, o sea que esta matriz es ortogonal y además el determinante es 1, o sea que preserva orientación. Entonces, una matriz ortogonal que presenta que preserva la orientación es lo que llamamos una matriz de rotación. 1. Entonces, está claro que el parámetro que está cambiando aquí es solamente teta. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué dimensión tiene este espacio? Entonces uno dice, bueno, para cada ángulo hay una matriz. Entonces realmente el círculo, que es el que contiene todos los ángulos posibles, me dice para cada punto del círculo hay un ángulo y para cada ángulo hay una matriz. Entonces hay tantos matrices como puntos en el círculo, de tal forma que como espacio topológico, piénselo como espacio de puntos, digámoslo así, en donde no me interesan las distancias ni nada, SO2 es isomorfo como espacio topológico a los puntos del círculo, entonces es isomorfo al círculo, S1. O bueno, isomorfo aquí me refiero a homeomorfo, es el espacio de matrices 2x2 se puede poner en correspondencia con el círculo por medio de una función que es continua y con inversa continua, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa que sean espacios homeomorfos. Entonces, uno lo dice diciendo simplemente que topológicamente el círculo corresponde a las matrices de rotación. No que un punto sea una rotación, pero un punto me representa un ángulo y ese ángulo corresponde a una única rotación. Entonces es una correspondencia 1 a 1, biyectiva. ¿Listo? Y continua además. Entonces una información importante ahí es que el ángulo varía continuamente. Entonces, ¿cuántos elementos hay en este conjunto? Pues hay infinitos. ¿Cuántos ángulos hay entre 0 y 2pi? Infinitos ángulos posibles, ¿no? Todos los valores reales entre 0 y 2pi. De hecho, es un número no enumerable de ángulos. Hay un número no enumerable de números reales entre 0 y 2pi. Entonces, este grupo es un grupo, no es un grupo discreto como la mayoría de los grupos que uno estudia en un curso introductorio de álgebra abstracta, sino es un grupo continuo. Teta es un parámetro continuo. Entonces, este grupo tiene un número infinito de elementos, tiene cardinalidad infinito no enumerable, pero sin embargo tiene dimensión 1. ¿Por qué? Porque solo se necesita un parámetro que es teta para parametrizar el conjunto de todas las posibles rotaciones. Entonces uno dice que ese ángulo teta es el único grado de libertad que yo tengo para moverme y eso me dice que yo solo tengo una dimensión. Entonces uno diría, bueno, digamos en una recta, la recta la parametrizo por el valor, por el valor en donde estoy parado, digamos, el número real t en el que estoy parado que varía entre menos infinito y infinito, tiene dimensión 1. Aquí es teta, que varía entre 0 y 2pi, pero 0 y 2pi se identifican, entonces están pegados. ¿Pregunta? Bueno, supongo que no. Entonces, está claro hasta ahí. Espero que no hayan dudas sobre que aquí hay un número no enumerable de puntos y cada punto representa un ángulo que es una rotación. Pero la dimensión de esto, como lo vamos a decir, como variedad, así lo diría uno en geometría diferencial de variedades, pero pues en este caso simplemente lo que quiero decir es que como hay un parámetro que me dice, que me parametriza el conjunto de todas las posibles rotaciones, que es teta, entonces decimos que solo hay un grado de libertad, o sea, solo hay un parámetro que puedo cambiar que es teta, entonces mi espacio tiene dimensión 1. Y esa es la dimensión del círculo. La dimensión del círculo como curva es la misma dimensión de una línea recta. Aquí solo puedo, si yo estoy restringido a moverme solo sobre la recta, solo hay una dimensión en la que me puedo mover. Y cuando estoy en el círculo, a pesar de que el círculo está metido en R2, solo hay una dirección en la que yo me puedo mover, que es dentro del círculo. ¿De acuerdo? Yo no me puedo mover fuera del círculo porque me salgo. Entonces también es dimensión 1.
Bueno, esas son cosas, son nociones que después se harán un poquito más precisas. Pero la pregunta es, bueno, ¿y cómo parametrizamos ahora las rotaciones en 3 dimensiones? Entonces menciono eso porque cuando estudiamos curvas en el espacio, pues va a aparecer SO3 en vez de CO2. Entonces, SO3 es lo mismo, es el conjunto de matrices ortogonales de determinante 1. Entonces, A, matrices 3 por 3. Recuerden que en el libro las abrevian así, el espacio de matrices 3 por 3 con entradas reales, tales que A traspuesta por A es igual a 1 y el determinante es positivo. Como el determinante solo puede ser más o menos 1, entonces aquí tiene que ser estrictamente 1. ¿Listo? Entonces queda la pregunta, bueno, ¿y estas matrices cómo las puedo ver? Es decir, ¿será que puedo parametrizar este espacio? Entonces les voy a dar una idea para que vean que este es un espacio efectivamente de dimensión 3. De hecho, se parece a una esfera maciza, pero veamos los detalles, porque hay unas observaciones importantes para hacer. Entonces, ¿qué es una rotación en R3? Bueno, digamos, fácil, podemos tomar 3 ejes, X, Z, digamos que lo pongo hacia allá y hacia acá, Y, X acá, Y acá. Bueno, no importa el orden, pero el orden canónico es este, X, Y, Z. Y yo quiero hacer una rotación en R3. ¿A qué me refiero con eso? Una rotación es, cojamos un punto y rotémoslo en alguna dirección. Pero para elegir una dirección de rotación necesito un eje de rotación. Entonces digamos que yo quiero rotar este vector en alguna dirección. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuál es el eje que voy a escoger? Entonces, pues uno es libre de escoger cualquier eje. Entonces todos los posibles ejes están dados por todas las direcciones posibles a las que yo pueda apuntar en el espacio. Entonces, por ejemplo, digamos que yo escojo como eje, este es mi eje de rotación. Entonces, cuando escojo ese eje de rotación, lo que estoy escogiendo es una dirección positiva respecto a la cual lo quiero rotar. ¿De acuerdo? Entonces, todas las posibles direcciones se podrían pensar que están parametrizadas por una esfera. Voy a ponerlo acá. Cogamos una esfera de radio 1. Por aquí. Bueno, esto me quedó muy grueso, pero la idea es que sea una esfera unitaria. Digamos que es esta. Ustedes pueden imaginar que esa esfera está aquí en el centro, solo que no la quiero pintar encima para que no hayan tantas líneas. Y el eje de rotación, ustedes podrían escoger el eje como cualquier dirección sobre esa esfera, ¿cierto? Digamos, este eje. Entonces, ¿qué significa que yo lo escoja hacia allá y cuál es la diferencia escogerlo hacia arriba que escogerlo hacia abajo? Bueno, en este ejemplo lo que yo estoy asumiendo es lo siguiente, que yo escojo esta dirección de rotación. Perdón, quiero quitar esto. Entonces voy a pintar todo el eje completo. Como una línea así. Y yo puse la flecha hacia ese lado para indicar que voy a rotar usando la regla de la mano derecha, de tal manera que voy a rotar así. Porque si ustedes ponen su mano hacia allá, entonces bueno, tendría que ponerla un poquitico más vertical, digamos así. El dedo pulgar apunta hacia arriba. Sí. Entonces, si encierran la mano y la cierran así, el dedo pulgar apunta hacia arriba, y esa dirección en la que apunta es la dirección en la que yo escogí la cabeza del vector de acá. Esta, ¿de acuerdo? Entonces, concluimos que esa dirección la voy a llamar positiva. Es decir, si yo escojo este eje y este punto como el punto que me determina la dirección positiva, entonces voy a rotar así. Si yo escogiera el punto que está abajo, entonces sería como que estoy rotando en la dirección negativa. Entonces aquí iría esto hacia allá, tal vez lo hago más gordito. Entonces, si ustedes ponen su mano derecha acá, tendrían que rotar, no sé si lo ven, pero como así, ¿no? La mano entraría a la pantalla y cuando la giran, el pulgar apunta hacia allá. Entonces, en ese sentido, a pesar de que ustedes tienen un eje, debe quedar claro de que si escogen la dirección hacia arriba, están girando en una dirección, y si escogen hacia abajo, están girando en la dirección opuesta. Fíjense que aquí pasa por encima
mientras que aquí pasa por debajo. Perdón, aquí yo fue lo que dije, pasa por... Sí, es que esto se ve extraño, ¿no? Aquí lo puse como que pasa por encima y entonces la dirección positiva sería hacia allá. Aquí sería como al revés. Si yo lo pinto ahí, pasa por debajo con la mano derecha y ahora la dirección positiva es hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces aquí la mano apunta en una dirección y aquí en la dirección contraria. Entonces, esa es la diferencia de escoger sobre la esfera este punto y este punto. Ambos puntos me determinan el mismo eje porque pasa por el origen, una sola línea, pero acá voy a apunto en una dirección y aquí en la otra. Entonces, eso es simplemente para decir que cuando yo escojo una dirección de rotación, por ejemplo, aquí esta, entonces estoy rotando hacia allá. Y entonces este vector verde iría, al rotarlo, me formaría como un cono, ¿cierto? Bueno, un cono así. Bueno, no lo estoy pintando bien porque ahí aquí está muy lejos, entonces hagámoslo más cerquita. Hagámoslo así. Entonces, al rotarlo me determinaría un cono que sería como así. Entonces, realmente no nos interesa el cono, sino el círculo descrito por la cabeza. O sea, la cabeza es el vector posición, es el punto. Entonces, al girarlo en esa dirección, me determina eso. Entonces, yo, por cada eje que yo escoja, puedo girar un ángulo cualquiera. Entonces, yo puedo girar o 2pi, que fue como lo pinté ahí, o puedo girarlo solamente un poquito hasta acá. Y el ángulo de rotación es respecto a ese eje. Entonces, ahí hay un ángulo de rotación teta. Tal vez pintemos esto un poquito más grande acá. Bueno, entonces esta línea realmente debería estar más alargada y el ángulo de rotación que estoy pintando es en un plano que está perpendicular a este eje de rotación. Entonces ahí supongan que lo giré y entonces este vector o este punto se giró hasta allá. Entonces, si uno quiere entender cómo serían todas las posibles rotaciones en R3, tiene que decir, bueno, por lo que dije acá, por cada punto de la esfera, escojo un eje y una dirección en la que roto en ese eje, por cada punto en la esfera. Y una vez que escojo un punto en la esfera, puedo rotar entre 0 y 2pi. Estos ángulos que están acá iban desde 0 hasta 2pi. Sí. Entonces uno podría decir, bueno, los puntos de SO3 se pueden poner en correspondencia con el conjunto de vectores unitarios. Este vector rojito que yo pinté aquí era un vector unitario en la esfera. El hecho de que el vector puede ir hacia arriba o hacia abajo ya me dice si estoy rotando en una dirección o en la otra. Entonces, siempre que yo escoja un vector, ya estoy escogiendo la dirección positiva. Si quiero la dirección negativa, sería que escoger el vector que está en el lado opuesto de la esfera. Entonces, n es un punto en la esfera y el ángulo que yo roto, el ángulo que yo giro alrededor de ese punto, como aquí el ángulo teta, sería el otro valor que necesito. Entonces, n puede ser cualquier punto en la esfera S2. La esfera S2 es el conjunto de puntos en R3 que equidistan del centro. Entonces, por cada punto en la esfera, aquí tomamos la esfera unitaria, pero realmente no importa. Aquí donde se ve que es unitaria, que yo le estoy poniendo aquí a este vector que estoy llamando n, estoy poniendo un gorrito para indicar que es un vector unitario, entonces está en la esfera. Y el ángulo teta está entre 0 y 2pi. Ahora deben observar que cuando yo cojo un eje cualquiera y roto 2pi, lo regreso al mismo punto. Entonces nuevamente tengo que identificar 0 y 2pi, por eso no lo repito. O si lo repito, tengo que decir que identifico este con este, pero pongámoslo así. Bueno, lo que debe quedar claro aquí es que para todos los puntos en la esfera tengo una rotación y teta va entre 0 y 2pi. Ahora está la pregunta, bueno, ¿y cómo identifico? O sea, ya sé que están los puntos en la esfera, pero luego tengo que escoger un ángulo. Entonces la pregunta es, ¿aquí cuántas dimensiones tengo? ¿Cuántos grados de libertad? Entonces la respuesta es, bueno, n está en la superficie de una esfera y la superficie de una esfera tiene dimensión 2, tiene 2 grados de libertad. Es como decir, cojan coordenadas esféricas y como el radio es fijo, solo les quedan dos posibilidades, los ángulos teta y phi de coordenadas esféricas, que no tienen nada que ver con este teta de aquí. De hecho, si quieren a este ángulo de rotación, llamémoslo aquí alfa para no confundirlo con las coordenadas esféricas. Alfa es del ángulo de rotación. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y yo cómo puedo visualizar esto como un espacio topológico? Se puede, si uno se imagina que coge esta línea que está dentro de la esfera
y en vez de pensar que está tomando una esfera de radio 1, imagínense que toma una esfera de radio pi. ¿De acuerdo? Radio pi. Entonces, el punto central lo vamos a identificar con la rotación de grado 0. El punto por aquí pi medios lo vamos a identificar con la rotación, está en el interior de la esfera, ¿no? A distancia pi medios. Lo vamos a identificar con la rotación de ángulo pi medios en esta dirección. Hacia allá. Y pi, que sería el borde de la esfera, lo vamos a identificar con una rotación pi en una dirección. Entonces, ahí ustedes deben observar que estoy dando rotaciones en la dirección positiva. Ahora, cuando yo giro este vector y lo pongo apuntando hacia abajo, escojo el mismo eje, pero ahora estoy rotando en la otra dirección. Entonces, esta sería, perdón. Estoy ocupado. Esta sería, por ejemplo, menos pi medios. Entonces, este punto lo puedo identificar con una rotación con ángulo pi medios. Yo les escribí a los clientes para que... Pues yo les escribía a todos. Y este hasta acá con un ángulo menos pi. Yo le escribí a todos, igual solo se van a comunicar dos porque los otros, por lo que estaba un poco pues descuidado en ese sentido, no he mirado más. Te pasé los dos, o sea, les escribí, ¿será que se pueden comunicar contigo? Y ya, eso fue todo lo que hice. Les di tu teléfono. Entonces, este espacio de CO3 se puede ver que es como una esfera maciza. No. O sea, este número de parámetros, n que está en la superficie de la esfera y un alfa, se pueden ver también como los puntos de una esfera maciza. Bueno, listo, voy a mirar lo de la cédula. La bola maciza. No, yo le escribí a todos, ayer les escribí lo mismo a todos. Di cómo copiar y pegar en cada uno de los chats, como que se comunicaran contigo y que el proceso pues conmigo ya había finalizado, que tú lo ibas a seguir manejando de acá en adelante. Y ya, que te comentaran cómo iba la situación. Bueno, solamente tengo otro más y ya los otros dos ya como que desistieron del proceso, igual no habían dejado cuota ni pago ni nada. Y entonces solo es otro. Ya te paso. No importa, porque igual no lo que sucedió, solo te digo que te va a pasar otro y ya, ¿vale? Bueno, igual. La longitud del vector es pi porque el radio es pi. Perdón, menor igual a pi, porque aquí pueden ser pi medios o 0 o algo así. Entonces la norma de B, la norma euclidiana de B es menor o igual a pi. Obviamente todas las normas son positivas, entonces esto está claro que la norma es positiva y es menor o igual a pi. Sin embargo, todavía no, realmente esta igualdad todavía no la tengo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que darse cuenta de que si yo me paro, si yo cojo la esfera y la roto pi en una dirección, la roto un ángulo pi que es 180 grados, es exactamente lo mismo, o sea, me queda en la misma posición que si yo la roto pi en el otro sentido, o sea, si la roto menos pi, ¿de acuerdo? Si yo cojo la esfera, la giro 180 grados en una dirección, me queda exactamente en la misma posición que si lo hubiera girado 180 grados en la dirección contraria. Quiere decir que este punto en la esfera, este punto de acá, que representa una rotación de pi en la dirección positiva, realmente es exactamente o corresponde exactamente a esta misma rotación, que es hacer una rotación de menos pi, o si prefieren pi en la dirección contraria, es lo mismo. Entonces este punto y este punto sobre la superficie de la esfera representan la misma rotación porque el resultado final es el mismo. Ahora, dos puntos en el interior cualquiera ya representan cosas diferentes. Si yo cojo la esfera y la roto pi en una dirección o la roto menos pi, pues me da dos cosas distintas. Pero si perdón, pi medios en una dirección, acá, esto era pi medios. Pi medios en una dirección o menos pi medios, pues está claro que me dan cosas diferentes. Pero si la roto pi para un lado o la roto pi para el otro, que es menos pi, me da lo mismo. Entonces, esta no es la esfera, perdón, esto no es todo SO3, sino aquí tengo que partir, hacer una identificación de puntos antipodales en la frontera. Entonces, eso es un poquito como difícil de explicar acá. Ya atiendo la pregunta. Entonces, antes de hacer eso, tengo que decir, bueno, acá voy a identificar puntos antipodales en la frontera. Entonces, identifico los vectores B con menos B cuando el B tiene norma 1. Entonces, más o menos, o sea, cuando digo partir, digo que el vector B hacia allá
o menos b hacia allá, los identifico cuando b tiene norma 1. Si la norma de b es 1. O sea, quiere decir si están en el borde, en la frontera. Bueno, no sé si me entendieron todo. Por supuesto, pueden hacer preguntas. Entonces, cuando digo que parto, es simplemente porque el espacio es toda la esfera maciza, o sea, el espacio de rotaciones es toda la esfera maciza, pero los puntos de la frontera les hago identificación antipodal. Entonces, este punto lo considero que es este mismo. Este punto de acá, cambiamos el color, considero que es el mismo en la antípoda, pero solo los que están en la frontera de la esfera, ¿no? Obviamente aquí también, esto está en la frontera de la esfera, lo identifico con el que está al lado opuesto. ¿De acuerdo? Entonces, eso para decir que simplemente la conclusión a la que quería llegar, si no les quedó muy claro todos los detalles, es que este espacio se puede ver como una bola maciza en donde la frontera está identificada. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes fueran, bueno, seres que viven en el espacio de CO3 y se están moviendo de esta rotación a esta, en esta dirección, y siguen de para allá, cuando siguen de para allá, realmente este punto es este mismo y saltan adentro. Entonces es como una especie de Pac-Man circular. Es decir, ustedes se mueven. A ver, esta es la esfera. Entonces, si ustedes se mueven en el espacio de las posibles rotaciones, aquí tienen rotación cero, rotación, bueno, cierto ángulo chiquito, por aquí pi medios, por aquí pi, por acá. Y si se mueven en esa dirección en el espacio de rotaciones, de aquí saltan acá y salen por este lado. Y regresan a la rotación cero, ¿de acuerdo? Lo mismo si se mueven en otra dirección. Se van moviendo acá y acá este está identificado con su antípoda, entonces salen por aquí. Entonces es como un universo cerrado, ¿cierto? Pero que tiene 3 dimensiones. En cada punto ustedes se pueden mover en 3 dimensiones en la esfera. Entonces ese es el espacio de CO3. Entonces es casi como una bola maciza, pero con identificación en la frontera. Fernando, ¿cuál era la pregunta? ¿Me están hablando? No, no escucho. Sí, sí, sí. Hola, ¿me oyes? Sí, ya, ya. Vale. Perdón, es que aquí me dice que la conexión es algo inestable, pero ya cogió. Entonces, lo quería confirmar lo que te entendí más o menos de lo que hablas de las rotaciones. ¿Cierto? Aquí las rotaciones es como que tienen una equivalencia algebraica aquí es con las matrices, ¿cierto? Y cuando tú dices Sí, esta. la rotación, sí, con esa matriz que vemos con los cosenos y solo hacemos eso en relación a el ángulo. Que cada ángulo Bueno, sí. corresponde a una, ¿cierto? Esto es para las rotaciones, pero en el plano, en 2 dimensiones. Y lo que dije abajo es para las rotaciones en 3 dimensiones. En 3 dimensiones. Cuando tú me decías que cuando tú tomas, por ejemplo, en nuestra esferita, que tú hacías una rotación con un vector viendo, digamos, hacia arriba del, ¿cómo decirlo? Hacia arriba, sí, o sea, hacia arriba del círculo que dibujaste, ¿cómo se le diría? Hacia allá. Sí, hacia arriba. Y hacemos una rotación, ya sea en una dirección o en otra, que corresponde a un ángulo. Sería lo mismo que hacer la misma rotación, pero con el ángulo viendo en la dirección opuesta. O sea, ¿cómo así es eso? Sí, digamos, lo que estoy diciendo es que si yo cojo este vector y lo roto, fíjense que por eso yo había pintado aquí un vector posición como así, tal vez pintémoslo de rojo. Este vector que apunta hasta este punto. Y si yo ese vector lo roto respecto a este eje, entonces me forma un cono, ¿cierto? Uh-huh. Y el vector iría a este, bueno, lo que pasa es que tengo ahí demasiadas líneas, pero al rotarlo un ángulo teta, iría a esto. Entonces, sí, entonces el ángulo que estoy ahí girando es un ángulo teta en una dirección, ¿sí? Uh-huh. Si lo giro en dirección contraria, ya no termina el mismo lado, porque va hacia atrás, ¿no? Sería como por acá. Solo cuando este lo roto pi, termina por acá, y si lo roto menos pi, termina en el mismo punto. Entonces la rotación de pi menos pi las debo identificar, ¿de acuerdo? Entonces lo que yo me estoy imaginando es que toda esta línea que me dan todos los puntos posibles en los que termina el punto inicial, la convierto ahora en esta línea. Esta es la rotación cero, esta es la rotación pi, o sea, vengo hasta acá, y esta línea de aquí para allá es la rotación menos pi, ¿de acuerdo? Y la rotación cero, pues es la que está en el centro.
Entonces, eso respecto a este eje de rotación, que es este mismo. ¿De acuerdo? Y puedo hacer lo mismo para cualquier eje. Entonces, al final, para todos los puntos que están en el interior de la esfera, cada punto corresponde a una rotación distinta, excepto los que están en la frontera, en donde esta rotación se debe identificar con la de la antípoda, que está perfectamente opuesta, pi con menos pi. Entonces, bueno, no sé si esa era la pregunta o falta algo. O sea, el vector resultante de la rotación es el mismo, ya sea que lo cogamos por un lado o por el otro. Sí, pero solo cuando el ángulo es 180 grados. Solamente cuando es 180. Sí, porque es lo que estaba pintando yo aquí. Si yo cojo este vector y lo giro, lo roto pi en una dirección, termina aquí. Pero si lo roto teta en una dirección, termina aquí. Si lo roto teta en otra dirección, termina por acá, que es diferente, ¿sí? Sí, ya hay la diferencia. Y solo cuando lo roto pi termina acá por un lado y cuando lo roto en la otra dirección termina en el mismo lado. Entonces estos dos puntos deben identificarse. Lo que pasa es que en la esfera yo quisiera como entender como un espacio de puntos el conjunto de rotaciones. Entonces la manera más fácil de verlo es verlo como una esfera maciza de radio pi. 0 corresponde a una rotación de 0 y ahora cojo un ángulo de rotación y ahí voy de 0 hasta pi y de 0 hasta menos pi, y la rotación que corresponde con pi es la misma que corresponde con menos pi. Las demás son distintas, por eso están adentro y corresponden a puntos distintos. ¿Sí? Y la frontera debe estar identificada. Entonces, es lo que les decía, imagínense que ustedes son seres que viven en este espacio y se van de esta rotación de 0 hasta una rotación de, bueno, pongámoslo aquí en negro, hasta una rotación de pi medios, entonces terminan por acá, y luego van hasta una rotación de pi, terminan acá, y si siguen una rotación mayor que pi, es lo mismo que una rotación negativa en la otra dirección, entonces terminan por acá. Y pueden regresar de menos pi medios hasta 0. Entonces este espacio es simplemente para decirles que este espacio es como un universo cerrado en donde cuando yo salgo por aquí, entro por el otro lado. Y lo mismo, si salgo por aquí, entro por el otro lado, ¿de acuerdo? Y esa es, bueno, la pregunta es, bueno, ¿ese espacio qué es? Pues es la esfera maciza con identificación antipodal. Y ese es un espacio topológico que tiene 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Yo me puedo mover dentro en tres direcciones independientes, en la dirección X, Y y Z, o bueno, las que escojan. Ese es el espacio de CO3. Entonces no es la misma esfera maciza, pero está relacionada. Es la esfera maciza con identificación antipodal. Para los que saben un poquito más de geometría, lo que está pasando ahí es que la frontera de ese espacio, mejor dicho, esta frontera donde yo hice identificación antipodal, es realmente un espacio proyectivo. Cuando un espacio proyectivo es coger la esfera, por ejemplo, el espacio proyectivo de dimensión 2, coger la esfera e identificar los puntos antipodales. Entonces la frontera de este espacio ahí es justamente esa esfera con identificación antipodal. La identificación hace que en realidad no haya frontera, porque, como les decía, ustedes entran en un lado y salen en el otro, entonces nunca llegan a un borde del que no pueden pasar. ¿De acuerdo? Entonces, es un espacio interesante, pero pues es un poquito complicado de ver. Pero por ahora lo que yo quería era que entendieran que este espacio tiene un número infinito de puntos también. Cada punto en el interior de la esfera representa una rotación distinta. Y tiene 3 dimensiones porque eso es un grupo continuo. Yo me puedo mover continuamente a cualquier punto de una rotación a otra. Es decir, aquí estoy hablando de una rotación pi, aquí estoy hablando de una rotación, perdón, 0. Aquí estoy hablando de una rotación teta en alguna dirección, aquí teta en la otra dirección y así. Entonces yo puedo cambiar continuamente de un valor del ángulo para rotar a otro. Incluso puedo cambiar continuamente de un eje a otro, ¿no? Si yo cogí este eje de rotación, lo puedo cambiar por un eje que esté muy cercano y ese eje lo puedo mover. Y lo puedo mover a todos los puntos de la esfera. Entonces, este espacio es un espacio topológico también, solo que es un poquito más complicado de escribir. Pero lo interesante, que es lo que quería que quedara en su cabeza, es que este tiene 2 estructuras entonces. Tiene la estructura de un espacio topológico de dimensión 3 y la topología es la que sale de entender qué es este cociente. Y tiene además una estructura algebraica, que es multiplicación de matrices 3 por 3 con la propiedad de que A por A respuesta es de identidad y que el determinante es positivo. Entonces tiene dos propiedades. Propiedad algebraica, esta es un grupo,
y tiene una propiedad topológica, entonces esto es una variedad topológica, de hecho es una variedad geométrica, pero bueno, no me voy a meter en eso ahorita porque apenas estamos yendo hacia allá, pero eso es lo que se conoce como un grupo de Lie. Entonces un grupo de Lie es un espacio topológico que tiene estructura algebraica de grupo y tiene estructura de variedad. De variedad es como de una región en el espacio que se parece localmente a R3, ¿no? Es decir, si ustedes se paran acá, pueden moverse en 3 direcciones independientes, entonces se parece a cuando se mueven en R3. Lo que pasa es que cuando llegan a un extremo, terminan saliendo por el otro. Eso no pasa en R3. En R3 yo me puedo mover infinitamente en una dirección y nunca regreso. Pero localmente se parece a R3. Y eso es lo que es una variedad de dimensión 3. Ahora, en este curso no vamos a estudiar variedades de dimensión 3, simplemente es un abrebocas de lo que va a venir después, pero sí vamos a estudiar este grupo porque las curvas en R3 uno las puede rotar respecto a algún eje, entonces este grupo va a aparecer. Ahora, no vamos a necesitar esta descripción. Todo esto que dije aquí no lo vamos a usar. Vamos a usar las propiedades algebraicas. Pero estas están ahí metidas para imaginarse el espacio de rotaciones como un conjunto de puntos que tienen una estructura continua. Y era lo que quería pues darles una idea. Lo que sucede es que en dimensión 2 las rotaciones, es muy fácil ver que las rotaciones se identifican con los puntos en un círculo. Ahora es más difícil ver, pero ahí traté de explicarles que las rotaciones en R3, una rotación en R3 implica escoger un eje de rotación y un ángulo al cual roto. Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo? Tantas como puntos hay en la esfera maciza, o sea, en la bola maciza, pero con identificación en la frontera, porque lo que les decía, una rotación de pi en una dirección me da exactamente lo mismo que una rotación alrededor del mismo eje de menos pi en la dirección contraria. O de pi en la dirección contraria, que es menos pi. Entonces, bueno, eso es simplemente algo que no está en las notas, no está en el libro porque no se necesita. Simplemente que ayuda a visualizar cosas cuando a uno le gusta como tratar de visualizar los objetos geométricos. Bueno, entonces esto era simplemente una aclaración para lo que estás mencionando aquí antes del espacio de rotaciones. Entonces, yo creo que tengo que dejar esto aquí. Ah, no, perdón, aquí. Sí. Bueno, lo que pasa es que me gusta ampliarlo un poquitico para que lo puedan ver mejor. Entonces, un movimiento euclidiano, ahora sí, volviendo a la definición original, un movimiento euclidiano coge a un punto y le hace una transformación lineal que es una rotación o podría ser una rotación con reflexión y lo desplaza. Entonces yo les puse el ejemplo de, a uno le interesa estudiar movimientos euclidianos de regiones en el espacio. Entonces si mi región es un cuadrado, o bueno, aquí pinté un rombo, yo lo puedo desplazar a otro lugar y rotarlo. Entonces en vez de que me quede así, de pronto me queda así. Pero desde el punto de vista de la geometría euclidiana, esta figura y estas son la misma, tienen la misma geometría. Lo único que cambió es la posición en la que yo desde donde la estoy mirando, o la posición que tiene en el espacio o en el plano. Pero fuera de eso es el mismo objeto. Entonces, cuando estamos estudiando curvas, que es realmente a lo que vamos a aplicar este resultado, si mi curva es así recta y yo la desplazo por aquí y luego la roto cierto ángulo, es la misma curva, es una recta, solo que está posicionada de forma distinta. Lo importante es entender que la geometría intrínseca de esta curva, que es una línea en particular, debe ser la misma que esta. Entonces, para la línea yo sé que la línea no tiene curvatura y aquí tampoco. Pero si yo la tomara curvada así, hiciera el mismo desplazamiento y lo girara, ahora me queda así. Entonces, nuevamente tengo que pensar que la geometría intrínseca de esta línea es la misma que la de esta, a pesar de que yo las veo distintas porque están ubicadas en posiciones distintas. Pero la geometría intrínseca es lo mismo, es decir, si ustedes son una hormiguita que camina ahí a lo largo de esa línea, ve y mide exactamente lo mismo que si la línea estuviera así, porque alguien que está restringido a moverse dentro de este espacio no tiene noción de lo que está afuera. Entonces, la posición es algo que nosotros vemos desde afuera. Si uno estuviera dentro, pues no sabemos cómo está. Y el ejemplo o la analogía perfecta es nosotros en la Tierra.
¿sí? Nos dicen que la Tierra es redonda, pero nosotros vemos plano en todas direcciones, entonces no sabemos. Solo alguien que está afuera de la Tierra puede darse cuenta que se curva en alguna dirección, pero alguien que vive sobre la superficie pues no se da cuenta. Bueno, entonces ahora sí pasemos a los detalles un poquito más rigurosos de esto. Entonces la definición más importante, que ya la dimos la vez pasada, pero la voy a repetir rápidamente, es la definición de qué es una curva parametrizada. Entonces una curva parametrizada corresponde a una función que manda un intervalo, aquí lo toman abierto, y es un intervalo abierto en los reales y lo envía a Rn. Entonces esta es una curva parametrizada en el espacio de dimensión n, en Rn. Más adelante nos vamos a restringir a trabajar en R2 y en R3. La imagen de esa curva, entonces piensen siempre que lo que están haciendo es metiendo un intervalo de los reales en el espacio o en el plano. Puede ser en el espacio, pintémoslo aquí en el espacio. Bueno, estos dibujos los estoy haciendo chiquitos porque son solamente una aclaración ahí tonta. No es nada especial. Ustedes pueden ver ese segmento y ese segmento lo pueden poner aquí así, digamos. Les quedó así en el espacio. Entonces la curva parametrizada es la función que coge ese intervalo y me lo mete allá. Observen que la imagen de esa función es lo que llamamos aquí la curva geométrica, o en otros libros lo llaman la trayectoria geométrica o la trayectoria que se describe. Es importante entender que uno puede describir la misma trayectoria a una velocidad diferente. Entonces, aquí, por ejemplo, hay ciertas unidades de tiempo, o bueno, esas unidades pueden representar tiempo o pueden representar longitud, y aquí corresponden a ciertas cosas, ¿sí? Pero yo puedo cambiar la función gamma a una función gamma moño, de tal forma que aquí las mismas unidades de tiempo vayan en otras unidades de espacio, más separado o más pegado, dependiendo si al recorrer aquí esto a cierta velocidad 1, aquí se está recorriendo a la misma velocidad o se está recorriendo más rápido. ¿De qué depende eso? De la función gamma que yo use. Entonces, parametrizaciones distintas pueden tener velocidades distintas, pero la trayectoria puede ser la misma. Entonces, la curva geométrica puede ser la misma, pero yo la puedo recorrer de maneras distintas o a velocidades distintas, y entonces el gamma cambia aunque la imagen sea la misma. Entonces, el ejemplo típico, como para que me entiendan, efectivamente, un ejemplo no trivial, pero sencillito, cojan la curva que al instante de tiempo t lo manda en t, t. ¿Eso qué es? Eso es, si yo lo pinto aquí mismo, ese es en el plano, ¿no? Obviamente yo puedo poner t, t, lo puedo pintar en Rn, pero pues con hacerlo en el plano es suficiente. Eso es una diagonal, ¿cierto? O sea, a t x vale t y y vale t. Entonces, para el mismo x va el mismo y, entonces es el mundo. Para el mismo 2, aquí va el doble y así. Entonces, lo que tengo es una curva diagonal ahí que pasa por el origen. ¿De acuerdo? Esta es la trayectoria que estoy describiendo acá. Y la estoy recorriendo a velocidad constante. ¿Por qué? Porque si ustedes derivan esa función, la función que a gamma de t, que a t lo envía en t, t, la derivada es el vector 1, 1. Es decir, gamma prima de t es el vector 1, 1. Y ese es el vector tangente acá, ¿no? Ustedes separan aquí, el vector tangente es el vector unitario, que se va moviendo a lo largo de la curva, pero pues lo pueden identificar todos trasladándolo acá. Es un vector con, bueno, la norma no es 1, es el vector 1, 1, pero la norma es raíz de 2, es raíz del primero al cuadrado más del segundo al cuadrado. Entonces tiene rapidez raíz de 2. Ahora, yo podría recorrer la misma trayectoria, pero con mucha más velocidad o con una velocidad cambiante. Aquí la velocidad era constante 1. Yo la puedo parametrizar con t cuadrado, t cuadrado. Entonces ahora la velocidad ya no es constante. Bueno, el cuadrado pensemos que era la curva gamma moño. Entonces le voy a poner aquí un moñito, y el moñito es porque cambié la parametrización a cuadrado, cuadrado. Entonces la derivada gamma prima de t ahora es distinta. Ahora es 2t, 2t. O sea, 2 factor de t, t. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que con una la curva me da esto y con otra la curva me da esto. Pero si ustedes se ponen la velocidad me da esto. Pero si ustedes pues, se ponen a pintar, la trayectoria es la misma. En ambos casos estoy recorriendo esta distancia.
¿Cómo sé eso? Pues porque X vale lo mismo que Y en todo tiempo. Entonces estoy recorriendo los mismos puntos que están en la diagonal de un cuadrado. Sin embargo, en un caso lo estoy recorriendo a velocidad raíz de 2 o velocidad 1,1 y en el otro lo estoy recorriendo a velocidad 2t,2t. En particular, cuando t vale 0, que es cuando estoy aquí, la velocidad es 0. Entonces, como que yo arranqué de este punto con velocidad 0 y empecé a acelerar y cada vez va más rápido, cada vez va más rápido. ¿De acuerdo? Entonces, están recorriendo la misma curva geométrica con dos velocidades distintas. Bueno, yo sé que eso debe ser claro para todos, entonces lo importante es notar que de acuerdo a la definición, una curva parametrizada y en realidad en el lenguaje, digamos, común, el que uno usa todo el tiempo, uno no dice curva parametrizada, sino habla de una curva, sea una curva y se refiere a la parametrización. Entonces puede ser que cuando yo digo que tenga dos curvas diferentes, puede ser que la trayectoria que esté recorriendo sea la misma, solo que con parametrizaciones distintas. Bueno, entonces supongamos que yo tengo el parámetro t que se toma valores en un intervalo i. A veces es mejor ponerlo explícitamente, el intervalo i, digamos que sea el intervalo a, b y va a rn. Entonces, yo quiero calcular la longitud de la curva. Entonces la longitud se calcula así. La integral desde a hasta b de la rapidez, gamma prima de t. Esto me dice qué tan rápido me estoy moviendo y cuando lo integro desde a hasta b me dice la longitud de la distancia recorrida o de la curva. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esto es estándar, pero es importante tenerlo claro. Ahora, hay una observación bien importante y la observación es, pareciera, de acuerdo a esta definición, que la longitud de la curva, fíjense que la longitud de la curva sería la longitud de la trayectoria de aquí hasta aquí, depende de la parametrización. Es decir, si yo cambio la parametrización, esta función debe cambiar y esta longitud cambiaría. Y la respuesta es, realmente la definición de longitud es la definición de una integral de línea y se puede demostrar que el valor final no depende de la parametrización, pero eso no se ve de aquí, hay que demostrarlo. Lo cual lo vamos a hacer luego, aunque en un curso de cálculo uno demuestra que una integral de línea no depende de la parametrización de la trayectoria, es la misma prueba. Bueno, otra cosa sobre las definiciones. Entonces, esto es una curva parametrizada, como en el ejemplo que les puse, gamma de t igual a t cuadrado, t cuadrado. La derivada, gamma prima de t, era 2t, 2t, ¿no? En t igual a 0 esto se anula. Entonces esta curva empieza con velocidad 0 y va acelerando. Para hacer geometría siempre necesitamos un vector tangente a la curva, entonces no vamos a permitir que la velocidad se anule en ninguna parte. Entonces vamos a trabajarlo con lo que se llaman curvas regulares. Entonces una curva se llama regular si su velocidad no se anula. Es decir, si el vector tangente no es 0. Bueno, este 0 se refiere a un vector, o sea, 0,0 en R2 o 0,0,0 en R3. Si esta velocidad no se anula, entonces siempre hay un vector tangente y podemos hacer geometría diferencial, digámoslo así. ¿Por qué hacemos esa restricción? Porque la geometría diferencial siempre se trata de coger una región, que puede ser una curva, una superficie o algo de más dimensiones, y en cada punto aproximarla con un plano tangente. Entonces, para que ese plano tangente esté bien definido, pues este vector no se puede anular. En el caso de la curva, el plano tangente es simplemente una recta tangente. Para encontrar esta tangente, yo quiero pensar que esa tangente es generada por la velocidad en ese instante. Y si la velocidad en ese instante es 0, pues el 0 no me genera nada, mientras que este vector tangente sí me genera esta línea. ¿De acuerdo? Entonces, por eso pedimos que la curva sea regular y nos vamos a restringir a trabajar en curvas regulares. Si uno tiene una parametrización no regular, es decir, si la trayectoria que está recorriendo no es regular, para poder hacer geometría tendría que cambiar primero la parametrización y luego sí una parametrización que fuera regular y luego sí hacer los cálculos que haya que hacer. Bueno, aquí un ejemplo tonto de una línea recta, ¿no? La función que a gamma de t lo envía en todo esto, que está a la izquierda, 1 menos tp más t por p. Esto es una línea recta que cuando t es igual a 0, estoy en p, arranco en p.
cuando t es igual a 1, esto se anula y estoy en Q. Entonces esta es una línea recta que pasa por P y por Q. En el tiempo 0 está en P, en el tiempo 1 está en Q. Y para otros valores de t, pues va antes de P y después de Q, es decir, tengo 2 puntos y va así. Si los valores de t los restringen al intervalo 0,1, están mirando solo el segmento de aquí hasta acá. Pero si t puede tomar valores mayores que 1 o menores que 0, están en puntos anteriores o posteriores, ¿de acuerdo? Entonces esa es la parametrización estándar de una línea recta. ¿Qué tiene de particular? Bueno, que esta parametrización es lineal, es decir, es un polinomio de grado 1 en t, y por lo tanto cuando lo derivan respecto a t les da velocidad constante, ¿no? Entonces, bueno, lo pueden derivar, por supuesto. La derivada aquí sería Q menos P. T igual a 1 y aquí menos 1. Entonces, el vector velocidad es Q menos P, justamente. Bueno, ¿preguntas hasta ahora? Aquí hay más ejemplitos. Entonces, bueno, no voy a hacer todos en detalle, pero en este caso son ejemplos sencillos. Entonces, este es el ejemplo que coge a una trayectoria y la manda en un círculo de radio R centrado en P. Entonces, pues, ¿cómo entiende uno eso? Pues aquí voy a pasar aquí un momento. Gamma de T, coseno de T, seno T, es la parametrización estándar que ustedes conocen para un círculo, ¿cierto? Entonces, es el círculo de radio 1 centrado en el origen. Ahora, si el radio lo quieren cambiar a radio R, lo único que tienen que hacer es meter un R acá. R veces lo anterior. Y si quieren correr el origen, digamos que este es el origen, o lo quieren correr al punto donde está un vector B, digamos, bueno, aquí lo puse inclinado, pongámoslo inclinado así. Digamos, lo quieren correr a este punto que le están llamando P, las coordenadas posición de este punto, es un vector P. Entonces ese círculo terminaría por acá. Bueno, no sé, siempre me queda como muy grueso. Bueno, como ahí no medí realmente el radio, pero entonces digamos que ese círculo lo movieron hasta allá. Y entonces lo que tienen que aquí es que sumarle P. Sumarle el vector posición. Aquí esto es así. ¿Listo? Entonces este sería el gamma de T. Es la parametrización de un círculo centrado en P con radio R. Bueno, entonces vamos ahora sí a hacer una prueba porque no hemos probado absolutamente nada todavía. Básicamente lo que queremos es mirar es qué pasa con una parametrización especial que se llama la parametrización natural. Entonces aquí lo único que están haciendo adicional es que calculan la longitud del círculo. Entonces es la integral entre 0 y 2pi de la velocidad. La velocidad de esto es deriven respecto a t, entonces la derivada de p es 0 porque no depende de t, y acá es la derivada de coseno menos seno, le sacan la norma y lo integran y les da 2πr, que es el perímetro del círculo que ustedes conocen. Entonces pasemos a lo que se conoce como la parametrización natural o la parametrización por longitud de arco. La idea es que cuando ustedes tienen gamma de t, t es un parámetro que representa alguna cosa. Puede que sea un parámetro abstracto, por lo general uno se imagina que representa el tiempo, por ejemplo acá. Entonces uno dice, bueno, imagínense que t es el tiempo, entonces luego he transcurrido un segundo donde estoy. Pero para hacer geometría, lo mejor de todo, como necesitamos una parametrización regular, necesitamos que la norma de la velocidad sea distinta de 0. Distinta de 0. Y lo mejor de todo, para poder hacer geometría, hacer cálculos fáciles, es si la norma de la velocidad es constante, porque si fuera constante, estas integrales son triviales. Esto se consta. ¿Me escuchan? Es que se desconectó un momento, pero parece que ya reconectó.
¿Me escuchan todos bien? Yo te dije escuchar un poquito más antes. No sé Sí, si es súper. tu conexión o la mía. No, es que no es la conexión, sino por alguna razón Zoom se reinicia después de la hora o algo así. Pero bueno, al No menos se estás me compartiendo reinició aquí. pantalla. Estás. Sí, ya la voy a compartir. Ok. Es que aquí se reinició. O sea, como que Zoom me sacó y me volvió a entrar. Entonces lo que estaba diciendo es que cuando uno tiene una curva, aquí por ejemplo teníamos la del círculo, coseno, bueno, lo estoy poniendo el círculo unitario con centro en... Entonces lo ideal sería cambiar esta parametrización por una parametrización de la velocidad fuera constante. Entonces pensemos aquí que estoy pensando en general. La parametrización es del intervalo AB en Rn, aunque todos los ejemplos que vamos a hacer ahorita son en R2 y en R3, pero vamos aquí en Rn. Entonces lo ideal sería que la curva tuviera una velocidad constante. Y de todas las constantes posibles, la constante más fácil de todas es 1. Entonces vamos a demostrar, y eso es lo que queremos ver, que dada cualquier curva con parametrización arbitraria, siempre se puede reparametrizar la misma trayectoria, es decir, vamos a recorrer la misma trayectoria en Rn, pero con velocidad 1. Entonces, esa parametrización vamos a llamarla la parametrización natural de la curva. Y ahí T no va resulta que T ahí va a tener interpretación geométrica, no va a representar el tiempo, sino va a representar cuánta longitud de recorridos a lo largo de la curva. Entonces se suele llamar S porque S es la letra que se usa para la longitud de arco. Si ustedes tienen una curva y la dividen acá, a esta trayectoria la suelen llamar delta S. De hecho, ustedes recuerdan que cuando uno está en un círculo y tiene un ángulo dado y lo mide en radianes, la longitud, el arco se denota por S y se dice que el ángulo medido en radianes es la longitud de S sobre el radio del círculo. Entonces la notación de S es estándar para hablar de un pedazo de longitud de arco, ya sea en el círculo o en cualquier otra curva. Entonces aquí lo más natural es que llamar S a la longitud de arco, y lo que vamos a demostrar es que si ustedes tienen cualquier trayectoria en el espacio y cambian la parametrización para que el parámetro corresponda a la longitud de arco, es decir, a cuánta distancia han recorrido sobre la curva, entonces la velocidad siempre es 1 y la parametrización es como la más fácil posible para calcular y se llama la parametrización natural. Entonces, esto es lo que está aquí en esta definición, básicamente. La definición 2.5 les dice, una curva regular se dice parametrizada por longitud de arco si la velocidad es 1, gamma punto de S es igual a 1 para todo S. Es decir, para todos los valores del parámetro, la velocidad me va a dar, en norma me va a dar 1. El vector va a cambiar, ¿no? Porque si yo estoy moviéndome así y así, la dirección en la que yo me muevo cambia. Pero es como si yo pegara un vector tangente de longitud 1 en cada punto. Esa es la velocidad. Entonces, las tangentes, los vectores tangentes, este que yo pegué aquí, tiene norma 1, este tiene norma 1, este tiene norma 1. De hecho, uno podría juntarlos todos y ponerles el mismo origen, ¿cierto? Bueno, aquí este que está empezando va hacia allá. Luego bajó más, etcétera. Todos tienen norma 1, entonces todos viven en una esfera de radio 1. Bueno, ahí no lo pinté bien porque aquí tenía que pintarlo más largo. Pero todos estos vectores anclados en el mismo origen viven en una esfera de radio 1. Bueno, en el caso del plano, en un círculo de radio 1. En el espacio sería en una esfera de radio 1. Y ya está. Eso es lo que queremos probar. Que siempre, no importa qué trayectoria tenga, la puedo parametrizar por longitud de arco. Entonces es el primer teorema importante que aparece acá, y pues aquí está la demostración, entonces voy a aprovechar para no tener que reescribir todo. Entonces supongamos que tengo una curva que está del intervalo AB en Rn. Todo este teorema vale para curvas en el espacio, en Rn. Entonces supongamos que es una curva regular y una vez diferenciable, quiere decir que esta función tiene primeras derivadas en todas partes y sus derivadas son continuas. Eso me dice que la curva es C1. Y es regular, la derivada nunca se anula, ¿de acuerdo? Si la derivada se anulara, tendría que cambiar de parametrización
Y aquí este teorema no me está diciendo cómo. Este teorema está asumiendo que yo ya empecé con una parametrización que es regular. Entonces, estamos asumiendo que la velocidad nunca se anula. Si la velocidad se anula, el teorema podría no ser cierto. Entonces, por eso no consideramos ese caso. Entonces, ustedes tienen una curva regular. Entonces, la imagen es la trayectoria. Puede parametrizarse por longitud de arco. Significa que puedo cambiar gamma a un gamma moño, que ya no depende del parámetro t, sino del parámetro que vamos a llamar s. Entonces, este libro hace una convención. El parámetro que yo tengo aquí le puedo poner cualquier nombre. T, le puedo poner U, y le puedo poner S, bueno, cualquier nombre. Entonces, por lo general, cuando uno pone T, se imagina que lo puede representar como el tiempo, pero el tiempo es cualquier cosa aquí porque no estamos haciendo física, estamos haciendo geometría y el tiempo es simplemente cualquier parámetro, yo lo puedo llamar tiempo. Digamos, si yo estoy en el plano, el tiempo no tiene una representación geométrica, es como algo de cómo decido yo medir el paso de un punto a otro. Entonces, aquí usan T, como les digo, pueden imaginarse que representa el tiempo. A veces usan U porque, por ejemplo, aquí están integrando y aquí usan U y U simplemente porque U es una variable muda y ustedes están definiendo una función que depende del tiempo. Entonces, integran respecto a U y U toma valores desde un instante A T. Entonces, por eso no le ponen T porque pues no es la misma variable. Esta toma valores variables, mientras que los valores variables varían entre A, el inicial, y T, el final, y T puede ser cualquier valor, pero vamos a asumir que está fijo en cada integral. Bueno, entonces la convención usual es llamar S a la longitud de arco. Entonces, cuando yo uso la longitud de arco, este libro asume que la derivada respecto a S de gamma siempre la va a anotar por un puntico, gamma punto de S. Y el puntico representa derivada respecto a la longitud de arco. Si estoy derivando respecto a otro parámetro, por ejemplo, respecto a t, gamma que depende de t, entonces ese le vamos a poner gamma prima de t. Entonces la notación prima se refiere a derivar respecto al parámetro que yo ponga aquí, siempre que no sea longitud de arco. Y cuando el parámetro es longitud de arco, entonces uso gamma punto, ¿de acuerdo? Entonces derivar respecto a s es poner un punto y derivar respecto a t es poner una prima. O respecto a u, aquí el t podrían cambiarlo por una u, pues también lo pueden llamar u gamma prima de u, ¿no? Pero solo cuando es respecto a S le ponen el punto y ahí no habría que escribir el S. Entonces, pareciera que esto fuera innecesario, pero ya van a ver por qué es útil. Les permite primero no escribir tanto y hacer los cálculos más rápido, pero además distinguir cuando están cambiando de parametrización. Entonces, aquí empiezan con una definición que es natural, porque ya dijimos que la longitud de una curva la íbamos a definir como la integral desde A hasta B del punto de partida, o sea, instante de tiempo inicial, instante de tiempo final, o valor de parámetro inicial y final, por gamma prima de t de t, ¿cierto? Entonces, esta es la longitud de la curva, y supongamos que la curva va de aquí hasta aquí. Entonces, aquí está en el instante t igual a A, y aquí está en el instante t igual a B. Entonces, aquí t toma un valor fijo A y aquí toma un valor fijo B. Pero si a ustedes no les interesa la longitud de toda la curva, sino la longitud de aquí hasta aquí, cuando t tiene cierto valor dado, entonces no calculan la integral desde A hasta B, sino calculan la integral desde A hasta t. Y como t ahora es el valor final, que puede ser variable, pero aquí tomamos alguno fijo, entonces acá no tiene sentido poner t, sino toca cambiar el nombre porque es una variable muda, entonces la llaman u. Pero es la misma integral, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que aquí t es una variable muda que toma valores de A hasta B, pero aquí u es una variable muda que toma valores desde A hasta t, ¿de acuerdo? Por eso introducimos otra variable. Bueno, listo, entonces está claro que esto representa una longitud, que representa la longitud que he recorrido a lo largo de la curva desde A hasta t, y esa función la vamos a llamar sigma de t, y es lo que se conoce como la longitud de arco. Entonces, cuando t es A, la integral me da 0, no he recorrido nada. Cuando t es arbitrario, esto me dice cuánto he recorrido. Y cuando t es b, me da la longitud de toda la curva, ¿de acuerdo? Entonces, esta longitud de arco puede ser la longitud hasta cualquier instante de tiempo. ¿Listo? Entonces, bueno, esa era la observación al margen que quería hacer. Si eso está claro, entonces notemos lo siguiente. La derivada
por el teorema el teorema fundamental del cálculo, la derivada de esta función da exactamente igual a la función que estoy integrando evaluada en el límite superior, en el límite variable. Entonces la derivada de sigma prima es justamente gamma prima de t. Pero como esto tiene una norma ahí metida, esta norma siempre es positiva o cero. Entonces en general toda norma es mayor o igual que cero. Pero como mi curva es regular, la derivada no puede ser cero porque no tendría ningún vector tangente, entonces tiene que ser estrictamente positiva. Entonces la suposición de ser regular obliga a que sigma prima es positiva. Entonces ahí ya ustedes entran a recordar cosas de cálculo. Si la derivada es positiva es porque la función sigma es estrictamente creciente. ¿De acuerdo? Es decir, sigma no puede disminuir y eso es muy claro intuitivamente. Si sigma representa la longitud que yo he avanzado, pues siempre que me muevo, la distancia de recorrida solo puede aumentar, no disminuye. Y de hecho nunca se queda igual porque la velocidad nunca es cero, nunca me detengo. Entonces, bueno, entonces hacemos una pequeña observación. Aplicamos sigma al intervalo AB. AB es el intervalo original en donde está la curva. Entonces aquí no quiero sigma de t, sino sigma de todo el intervalo. Entonces cuando t es 0, cuando t es a, sigma de a me da 0. Ya habíamos dicho que la integral desde a hasta a es 0. Entonces sigma de a es 0, el instante inicial. O sea, apenas inicio, no he recorrido nada. Y cuando t es b, entonces he recorrido toda la longitud de la curva. Entonces el instante final, sigma de b, o la longitud final, es la longitud de toda la curva. Y como la curva es estrictamente creciente, entonces para todos los puntos entre a y b, recorro todas las longitudes entre 0 y la longitud final. Y eso está claro cuando yo lo pienso acá que me voy moviendo. La longitud va aumentando, va aumentando, va aumentando hasta que llega. Desde 0, he recorrido 0 hasta que he recorrido toda la longitud, pasando por todas las longitudes intermedias. Entonces la longitud entonces la imagen del intervalo AB es todo el intervalo 0 hasta la longitud de la curva, ¿de acuerdo? Ahora lo que queremos es observar lo siguiente. Esta es una observación que la dicen y ya, pero es relativamente clara. Si la función es estrictamente creciente de un intervalo a otro, entonces lo voy a pintar acá. El intervalo AB, digamos que está aquí, este es en los reales. El eje, digamos que este es el eje T. Y aquí pongo el eje sigma de t, que sería como el eje y, sigma de t. Entonces, el intervalo AB va desde 0 hasta L. Entonces, ustedes empiezan, digamos, por acá y la longitud puede que varíe y terminan por acá, pero siempre la función es estrictamente creciente, nunca se devuelve. Entonces, una función estrictamente creciente siempre es inyectiva. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que esta función, fíjense que ahí estoy como restringiéndome a un cuadradito, pero bueno. Bueno, este debería ser horizontal. Es una función inyectiva porque es estrictamente creciente, nunca se crea igual. Entonces, cuando yo trazo líneas horizontales, siempre corta porque pasa por todos los puntos intermedios y corta solo en un punto. Entonces, es de hecho una biyección. Entonces, una función estrictamente creciente de un intervalo a otro me da una biyección y eso significa que la función la puedo invertir. Entonces existe una inversa que coge el intervalo 0L y me lo manda en AB y esa función inversa la vamos a llamar tau. Tau es la inversa de la función longitud de arco. Entonces sabemos que existe por la inyectividad. Por ser la inversa, entonces si yo tengo aquí un número S, recuerden que ahora estos valores de aquí corresponden a longitudes de arco, entonces estas van a ser los S. Y estos eran los t's. Entonces, sigma de S, tau de S, me dice cuánto tiempo ha transcurrido luego de que he recorrido cierta longitud a lo largo de la curva. Me dice cuánto tiempo ha transcurrido. Y si a eso le aplico sigma, como uno es el inverso de la otra, pues debe dar la identidad. Entonces, sigma de tau de S me vuelve a dar S. ¿Listo? Eso es simplemente porque tau lo definimos como la inversa, que sabemos que existe. Y eso debe estar definido para cualquier S en este intervalo, para toda la longitud de la curva, desde que he recorrido 0 hasta que la recorrí toda. Entonces ahora cojan esta expresión y deriven a ambos lados respecto a S.
Entonces, ustedes derivan respecto a S, tienen que usar, por supuesto, derivación implícita, la regla de la cadena más bien, para ser explícitos. Entonces, la regla de cadena es, esto depende de S, tau de S, tau de S depende de T. Me refiero a que tau de S representa un tiempo, ¿no? Tau de S representa un tiempo. Entonces, la derivada respecto a S es la derivada respecto al tiempo, que es tau de S, por la derivada interna, y la derivada interna es respecto a S, derivar tau respecto a S. Entonces la derivada de tau, que depende de S respecto a S, pues la denotan aquí simplemente como tau punto de S. Entonces ahí es donde la notación es importante. Aquí cuando dicen prima, están derivando respecto a esta variable que representa un tiempo, y por eso es prima. Y aquí la derivada interna es respecto a S, que representa longitud de arco, entonces es un punto, ¿de acuerdo? Y al lado derecho, cuando ustedes derivan acá, la derivada de S es simplemente 1. Entonces la regla de cadena les dice que sigma prima de tau de S por tau punto de S es 1. Entonces de aquí pueden despejar sigma prima, que es lo que queremos calcular. Bueno, de hecho, lo que queremos encontrar es una parametrización con longitud de arco. Entonces este es un paso para mostrar cómo se comportan las velocidades. Entonces vamos a definir una curva alfa que va... Alfa es un nombre para la reparametrización de gamma. Algunos otros libros en vez de alfa le pondrían gamma moño, que en vez de salir del intervalo AB, ahora sale del intervalo, fíjense que sigma iba de AB de hecho la imagen de AB era 0L. Entonces alfa va a ir de 0L a los reales, a Rn, al espacio, y la definición va a ser simplemente esta, la composición. Entonces vamos a decir que alfa de S lo estamos definiendo como gamma de tau de S. ¿De acuerdo? Entonces yo he recorrido cierta distancia, tau me lo convierte en un tiempo y gamma de t me da la trayectoria original. Entonces alfa de S es simplemente lo que se llama una reparametrización de alfa de S es una reparametrización de gamma de t. Este tau de S es un tiempo t. Y el enunciado o la afirmación es que la derivada de esta, que es alfa punto de S, tiene norma 1. Entonces la norma de esto tiene que ser la norma de, aquí estamos derivando, ¿no? Entonces la derivada de gamma respecto a S. Entonces, sería como, si lo escribo completo sería así, gamma, la derivada respecto a S de gamma de tau de S. Pero esta derivada es una derivada respecto a la variable de adentro, entonces tengo que usar regla cadena. Entonces ahí es donde viene el último cálculo. La norma de alfa punto de S es esto, pero esto ya lo calculamos, es todo esto. Bueno, de hecho, tal vez hay lo único que falta es que aquí no había ninguna norma, pero aquí sí. Pero podemos simplemente hacer el calculito. La norma de alfa punto de S es esto, ¿cierto? O sea, la derivada respecto a S de gamma de tau de S es por regla de la cadena la derivada respecto a la variable tau de S, que es un tiempo, entonces es gamma prima de tau de S, por la derivada interna, y la derivada interna respecto a S, entonces es tau punto de S. Entonces esto que acabo de escribir aquí es esto, regla de la cadena. Aquí, bueno, voy a borrar esto porque ya lo dije. Entonces, esto que está aquí es alfa de S. Cuando le sacan la norma aquí, pues es la norma aquí. Bueno, estos palitos significan la norma, ¿de acuerdo? Lo que sucede es que si estoy en Rn es la norma en Rn, si estoy en R, la norma en Rn es del mismo valor absoluto, ¿de acuerdo? Pero aquí esto es la norma. Yo uso poner dos palitos cuando es en varias dimensiones. Entonces, esto es un vector y esto es un número real. ¿Por qué? Porque tau es una función que es de una variable, a S lo manda en t, entonces es una función de R en R. Entonces este es un número multiplicado por un vector. Si ustedes le sacan la norma a eso, es el valor absoluto, o sea, esto es la norma, o sea, aquí el calculito de esto de acá me daría la norma de gamma prima, que es el vector de tau de S, y sale este número positivo, entonces sale en valor absoluto, tau punto de S, ¿de acuerdo?
Pero hay una cosa que ya habíamos dicho antes, y era que la función sigma, que yo definía arriba, tenía derivada positiva, porque es estrictamente creciente. Entonces, es fácil probar que si una función es estrictamente creciente, su inversa también lo es. Su inversa también es estrictamente creciente. ¿Por qué? Porque ser estrictamente creciente es que la derivada es positiva, y por la regla cadena, la derivada de una función, la derivada de la inversa de una función es 1 sobre la derivada de la función original. Entonces, la derivada de tau punto de s debería ser 1 sobre sigma prima de t, por la regla cadena. Obviamente evaluado en el t que corresponde al s que está aquí, ¿no? Entonces, si esta de aquí es positiva, la otra también es positiva. Entonces, realmente este valor absoluto lo puedo quitar y por eso aquí lo quitan. Entonces me quedó la norma de, bueno, como les digo, son dos palitos, ¿no? Aquí pues simplemente no los habían puesto, los pusieron, tomaron la norma, entonces la norma es la norma del primero por el valor absoluto del número, pero el número es positivo, lo pueden quitar, y ahora usan que esto es justamente gamma prima de t, es justamente la norma de gamma prima de t. Entonces esto era sigma prima de tau de s. Y sigma prima de tau de s, producto tau punto de s, es 1, por esto que estamos haciendo acá, lo que hicimos antes. Entonces esto es 1, esto es 1. Y lo que concluimos es entonces que la norma de alfa, de la reparametrización, es 1, de alfa punto. Es decir, esta es la reparametrización. Alfa punto es su velocidad y su norma me da 1. Entonces, efectivamente, encontramos una reparametrización, siempre existe, que tiene velocidad constante o rapidez constante, si prefieren. La velocidad es el vector, la rapidez es la norma del vector. Entonces la rapidez es constante, es 1, y esa siempre existe. Acabamos de decir cómo encontrarla, así, donde tau es la función inversa de sigma, sigma siempre está definido y la inversa también, porque sigma resultó ser estrictamente creciente. Entonces ya tenemos la parametrización natural. Entonces, de aquí en adelante, a menos que se diga lo contrario, siempre vamos a asumir que la curva está parametrizada con la parametrización natural. Lo que sucede es que, al menos en este libro, y también es como mi costumbre, yo suelo llamar a gamma a la parametrización de una curva. Entonces, en vez de llamarla gamma de t, que es una parametrización arbitraria, voy a llamarla gamma de S cuando la parametrización es la natural. Entonces este gamma es el alfa que teníamos antes, ¿de acuerdo? Solo como no vamos a hacer referencia a T, pues ya no hay necesidad de escribir otras cosas. Entonces vamos a trabajar con funciones, con parametrizaciones naturales que sabemos que son regulares porque la norma siempre es 1, que es distinto de 0. Entonces si yo empiezo con una curva parametrizada de cualquier forma, que sabemos que la velocidad no se anula, que es regular, siempre podemos reparametrizar a una velocidad de 1. Entonces uno va a asumir que ya tiene la parametrización. Si no la tiene, tendría que hacer este procedimiento para encontrarla. Decir, es la composición con la función tau, que es la inversa. Entonces tendría que hacer esta integral, encontrar la función explícita en términos de t, invertirla y luego componerla con gamma. Y ahí encuentro la parametrización natural. Entonces esto es un poquito engorroso y en la práctica uno no lo hace. En la práctica uno como a ojo cuadra cuál sería la parametrización natural. Pero pues no tiene que hacerlo a ojo, es decir, lo puede hacer así en el caso en que sea muy complicado de ver cómo debería dar. Bueno, preguntas hasta ahora. ¿Está claro? Bueno, parece que sí. Entonces, volvamos aquí y Dios, es que se está moviendo acá la imagen que tengo. Listo. Entonces, vamos acá. Entonces, la teoría de curvas, como les mencionan acá, fue introducida por Frenet en el 1800, en el siglo XIX, y luego se generalizó para dimensión n. Originalmente los trabajos fueron en R2, en el plano, y luego generalizados para dimensión arbitraria. Entonces, bueno, esto era lo que teníamos antes, que ya no lo necesitamos. Entonces vamos con más definiciones. Entonces las definiciones son las que nos van a dar como todo lo que necesitamos.
Entonces, si yo tengo una parametrización, entonces de aquí en adelante nuestras curvas están parametrizadas por longitud de arco. Entonces, y es un intervalo AB en R2. Entonces, todo lo que sigue de aquí en adelante va a ser solo en R2, aunque algunas cosas funcionan igual en Rn, pero otras no. Entonces, una que sí funciona igual en Rn es la definición del vector tangente. El vector tangente va a cambiar en cada instante de tiempo, pero ahora el parámetro no es tiempo, t, sino ahora el parámetro es s. Entonces, este parámetro lo cambiamos por un parámetro s, que es longitud de arco. ¿Qué distancia de recorrido? ¿De acuerdo? Y entonces, a medida que yo recorro más y más distancia, el vector tangente cambia, pero lo vamos a definir como la derivada de gamma. Entonces, gamma punto es el vector tangente y ese lo vamos a llamar t mayúscula. Bueno, otros libros usan t minúscula, pero aquí usan mayúscula y cambia con s. Y como estamos en una curva, si yo me muevo en una dirección, pues está claro que el vector tangente ya está la dirección del vector tangente está definida. Y aquí simplemente van a usar que estamos en el plano y usar la convención de la regla mano derecha para decir roten este vector 90 grados hacia arriba. Y este vector rotado 90 grados o pi medios lo van a llamar el vector normal. Entonces este es el tangente y este es el normal. Siempre escogiendo la dirección positiva. Entonces aquí dice el vector normal siempre es unitario. Entonces, una observación. Como estamos usando la parametrización natural, gamma, la norma siempre sale 1. Entonces el vector tangente siempre es unitario, por eso dicen que el vector tangente pertenece a S1, porque tiene norma 1. Todos los vectores de S1 son los vectores en el círculo, tienen norma 1. Y cuando ustedes lo rotan, sigue teniendo norma 1. Entonces la definición es, cojan R y rótenlo 90 grados. Entonces aquí sería una rotación de pi medios. Lo que pasa es que como siempre vamos a rotar 90 grados, pues no le ponen el pi medios. Pero si ustedes recuerdan las rotaciones que hicimos, coseno de teta, seno teta, menos seno teta. Bueno, el menos, puede que algunos usen el menos en un lado y en otros en otro. Entonces aquí lo están poniendo aquí, seno de teta, coseno de teta. Entonces, cuando teta es 90 grados, coseno de 90 es 1. Perdón, coseno de 90 es 0. Seno de 90 es 1, con el menos me da menos 1. Seno de 90 es 1 y coseno de 90 es 0. Entonces, la matriz de rotación de 90 grados R que están poniendo aquí es realmente esta. Esta es la matriz R. Y esa matriz rota cualquier vector. Entonces, si su vector tangente tiene coordenadas AB, su rotación de 90 grados es esta. Y ustedes saben cuánto da eso, por supuesto, menos B, A. ¿Listo? Entonces, si están trabajando en 2 dimensiones y tienen las componentes de T, inmediatamente tienen las componentes de N. Es simplemente intercambiarlas y ponerle signo negativo al primero. ¿De acuerdo? Eso en 2 dimensiones. En tres ya no funciona igual. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están en 2 dimensiones y tienen una dirección, o un eje, solo hay un eje perpendicular. ¿Sí? Entonces, solo hay 2 vectores perpendiculares anclados acá, positivo o el negativo. Pero si ustedes toman la regla mano derecha y la convención de tomarlo siempre positivo, entonces se quedan solo con el vector de arriba. Pero si ustedes están en 3 dimensiones y tienen una curva en el espacio, bueno, aquí pintémosla como así, como un helicoide, y en este punto cogen el vector tangente. Ahora hay infinitos vectores no perpendiculares, ¿no? Todos los vectores que están en un plano que pasa por aquí, todos esos vectores son perpendiculares al vector en el que me estoy moviendo. Es decir, imagínense que aquí este plano se atraviesa y la curva pasa de un lado al otro del plano. Entonces todos los vectores de ese plano son perpendiculares y ya pregúntese ahora cuál escojo si tengo infinitos, ya no tengo 2. Entonces ahí ya es más difícil, no hay una manera natural de hacerlo. Entonces en ese caso uno usa la segunda derivada de gamma para definir el vector normal. Y tiene sentido porque eso guarda información geométrica. Entonces eso se podría hacer acá, pero no es necesario y complica las cosas innecesariamente. Entonces en 2 dimensiones, al menos como lo presenta este libro, toman rotar pi medios, ¿de acuerdo? Ahora noten que el espacio ambiente en el que yo estoy es R2 y estos 2 vectores son linealmente independientes, me generan todo el plano en cada punto. Entonces, eso es lo que se llama el marco de Frenet. En cada punto
sobre la curva, o sea, para cada valor de S, que ustedes escogen acá, para cada valor de S, tienen un marco. Y ese marco se va moviendo. Entonces, a veces lo llaman un marco móvil o marco de Frenet. Lo importante, al menos en este contexto, es que ese marco consta de dos vectores ortonormales. T es unitario, N es unitario y tiene norma 1. Entonces, con ese marco, o sea, si uno entiende cómo se mueve ese marco a lo largo de la curva, entiende cuál es la geometría de la curva. Entonces, las definiciones que vienen son como las cantidades geométricas que se pueden definir y que me determinan la curva. Entonces, en dos dimensiones solo necesito una cantidad, que es lo que se llama la curvatura, que seguramente la definieron en cálculo vectorial. Tengo la curva, vamos a asumir que es regular y vamos a también pedir que la curva no sea una vez diferenciable, sino dos veces diferenciable. La razón que aquí no se ve es porque cuando yo estoy en R3 y quiero generalizar todo esto, este vector normal se necesita una segunda derivada para definirse. Aquí no necesitamos segunda derivada, pero en tres dimensiones sí. Entonces uno puede ver que realmente todo funciona bien si la curva tiene dos derivadas. Si no tiene dos derivadas, pueden haber ambigüedades o problemas. Esta función puede que no les salga continua o puede que... Sí, se puede dañar la continuidad y eso es un problema serio. Entonces, ¿cómo se define la curvatura? Bueno, en dos dimensiones es simplemente esto. Cojan t punto. De hecho, fíjense que ahí está la segunda derivada. T de S era gamma punto. Ahora, t punto sería gamma 2 puntos de S. Entonces, aquí ya hay una segunda derivada. Entonces, para que esta función kappa sea continua, necesitan que esta segunda derivada lo sea, o sea que gamma tiene que ser de clase C2. Entonces, cogen la segunda derivada y la proyectan sobre el vector normal. Y eso es esa componente o esa proyección es lo que llamamos la curvatura. Al menos en R2. En R3 la definición es un poquito más general, pero cuando uno coge la definición más general y la pasa a R2, le da lo mismo. Es decir, es análoga, solo que hay que entender cómo se define el normal en R3. El resto es análoga. Entonces, interpretación. Tau punto, Tau me da siempre un vector tangente a la curva, entonces eso tiene información geométrica. Y Tau punto me dice cómo cambia Tau, cómo cambia la dirección tangente en cada punto. Pero aquí lo que quiero es cómo cambia, o mejor dicho, la curvatura es la proyección de este cambio en la dirección normal a la curva. No en cualquier dirección, sino en la dirección normal. ¿De acuerdo? Entonces, por eso dicen, noten que la curvatura es una medida de qué tanto cambia el vector unitario, el vector tangente unitario, en la dirección normal a la curva. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque si ustedes quieren entender lo que es curvatura, piensen que están moviéndose a lo largo de una línea recta. Vamos que la voy a pintar aquí. Y en algún momento empieza a curvarse. Entonces, ustedes notan que la dirección en la que se está curvando tiene... Bueno, aquí puse un pedazo de círculo, pero piensen que es un pedazo infinitamente pequeño y que el centro del círculo estaba por acá, digamos. Entonces, la dirección en la que se está curvando es como una especie de aceleración centrípeta que me cambia la dirección en la que me estoy moviendo, ¿sí? Entonces, estoy mirando cómo cambia el vector velocidad en la dirección perpendicular, porque la aceleración centrípeta es siempre perpendicular. Dicho de otra forma, solo una fuerza perpendicular, mejor dicho, cuando yo tengo, digamos lo más claro todavía, si yo estoy parado acá y yo jalo hacia allá, no cambia la dirección en la que yo me muevo. La dirección en la que yo me muevo solo cambia si yo jalo en una dirección que está fuera de la trayectoria. Entonces, si yo jalo en esta dirección, esa dirección tiene dos componentes. Una componente tangencial que no afecta la dirección en la que me estoy moviendo y una componente perpendicular que sí afecta la dirección en la que estoy moviendo. Entonces, es la componente perpendicular la que hace que cambie la dirección de la trayectoria. Entonces, por eso solo me interesa medir cómo cambia el tangente en la dirección normal, porque lo que cambia en la dirección de t no me importa. Y de hecho, uno puede probar que como t tiene norma constante, lo que cambia en la dirección de t es cero, porque si estuviera cambiando, o sea, si este vector estuviera cambiando en esta dirección, estaría creciendo y su norma cambiaría. Y yo sé que la norma de t no cambia, la norma de t siempre es 1, porque el parámetro es de longitud de arco. Entonces, cuando ustedes proyectan sobre t, esto les va a dar 0. Por lo tanto, al final, solo la proyección en n les interesa.
que va a ser toda en realidad, pero bueno, digamos, aquí no es obvio que es toda, pero es toda. Entonces, ya está, eso me dice la curvatura. ¿Qué tanto cambia en esa dirección? Me dice que tanto se está curvando. Entonces, de alguna forma, esta curvatura está directamente asociada con una aceleración centrípeta. ¿Qué tanto se está curvando? Y por eso lo llamamos curvatura. Listo, entonces con esa definición ya tenemos todo lo que queremos y aquí con esto terminamos el tema de hoy, digamos, que es el tema de curvas planas. Termina con el teorema de Frenet, el teorema de Frenet en 2 dimensiones. Entonces, ¿qué dice ese teorema? Lo que queremos entender es que si yo entiendo cómo cambia el vector tangente y el vector normal en todo instante de tiempo, entonces tengo completamente descrita cómo se comporta la curva. Y de hecho, cómo está metida en el espacio, porque T y N generan todo el plano, ¿no? Los vectores son una base del plano en cada punto. Entonces, esta es la curva, es de tipo C2, es parametrizada y regular. Y no solo eso, sino que la parametrización es la parametrización por longitud de arco. Entonces, algunos de los libros lo dicen, sea una curva gamma C2 con parametrización natural. Entonces, existe porque estamos asumiendo que la parametrización gamma es de una curva regular. Bueno, entonces, a la pareja T, N que está aquí es la que llamamos el marco de Frenet. Entonces, las ecuaciones de Frenet me dicen esto tan sencillo, que la manera como T cambia en el tiempo y la manera como N cambia en el tiempo se pueden meter en un paquetico y la descripción está dada por un producto de matrices, pues por una ecuación matricial, digámoslo más bien. Entonces, T es bueno, aquí hay que hacer una observación. Ustedes ven aquí una entrada, pero T es un vector, o sea, T tiene 2 componentes. Estamos en 2 dimensiones, entonces T tiene componente X y T tiene componente Y. Y su derivada respecto a S, pues también. Entonces aquí esto es una matriz en realidad, y aquí también. N tiene componente en X y N tiene componente en Y, digámoslo así. Entonces esto representa esto. Aquí esto es una matriz, esto es un número y esto es un número. Para cada S esto me da un número. Entonces esto es una matriz con entrada 0 en la diagonal y es una matriz antisimétrica porque es 0 en la diagonal y este valor y aquí menos el valor. Entonces para cada valor de S esto es un número. Y aquí nuevamente este T que está aquí y este T que está acá, este representa T sub X, T sub Y. Entonces una matriz y aquí abajo N sub X, N sub Y, que dependen de S ambos, ¿no? Pero lo que quiero que vean es que esto no es un vector por una matriz por un vector, sino esto es una matriz, otra matriz y otra matriz, ¿de acuerdo? Porque tienen que verlo en componentes. Entonces, una vez que eso está claro, esta ecuación ya me describe completamente el sistema, porque me dice la manera como cambia T y la manera como cambia S están dados en cada instante, en cada valor de la longitud de arco, que es cada valor del parámetro S, por el valor que tienen T y N en ese punto, multiplicados por la curvatura y menos la curvatura, por esta matriz de transformación. Entonces, algo que no es muy obvio aquí y no se asusten es que esto que está aquí no es una matriz de rotación, pero está relacionado con una matriz de rotación. Entonces, lo dice uno en el lenguaje coloquial, esto es como una rotación infinitesimal. En realidad ustedes ven ahí claramente que esto es una matriz antisimétrica, pero uno puede mostrar que las matrices antisimétricas son como una versión infinitesimal de las matrices de rotación. Luego les explico con más cuidado qué significa eso. Por el momento lo que tenemos que entender es que esto me describe ya el sistema, cómo se comporta el sistema en el tiempo, y kappa resulta siendo un invariante. Es decir, si la curva está así y yo giro el plano y lo traslado y la pongo aquí, la geometría, bueno, aquí no puse la curva exactamente igual, pero digamos que es así. La curvatura que tiene aquí para cada instante de tiempo correspondiente, o para cada valor del parámetro de longitud de arco correspondiente, es la misma que tiene aquí para los mismos valores correspondientes. Entonces no me importa el espacio ambiente, no me importa cómo la curva está metida en el plano, lo que me importa es que la geometría intrínseca es la misma. Entonces aquí para cada valor kappa de S, para cada S el valor de kappa de S aquí es lo mismo que aquí. Entonces en ese sentido, kappa de S es un invariante geométrico que no depende de la inmersión, o si lo quieren entender, no depende de cómo está metida la curva en R2, ¿de acuerdo? Bueno,
Entonces vamos a probarlo. Tengo unos minuticos muy cortos. Si ya saben que si se corta, pues simplemente aquí terminamos. La prueba es muy breve. Aquí termina. Ya está, ahí vamos. Entonces voy a hacer la prueba. Si no la alcanzo a terminar, pues ustedes la terminan de leer por su cuenta. Ya tenemos las condiciones. Entonces este es el marco ortonormal. En cada punto, esto es un marco. Es decir, si yo tengo la curva aquí y aquí tengo el vector tangente y el vector normal, yo puedo imaginarme que aquí tengo un plano cartesiano con origen en este punto, que es lo que llamamos como una copia de R2 anclada en este punto. Y esta parte de aquí es el espacio tangente y esta parte es el espacio normal. Entonces esos dos vectores me lo generan. Y a medida que yo avanzo, pues esa crucecita va girando y me está diciendo cómo está moviéndose la curva. Entonces calculemos. Yo sé que T, en cada punto T y N son una base del espacio R2. Entonces cualquier vector que esté ahí, por ejemplo este, se debe descomponer en una proyección en la dirección T y en una proyección en la dirección N. Entonces aquí hay una componente y aquí hay otra componente. Entonces eso por ser una base ortonormal. Entonces siempre podemos hacer lo siguiente. Tao punto, que no sabemos qué es, tiene una componente tangencial, proyecto en la dirección tangente, más una componente normal, entonces proyecto en la dirección normal. Como la base es ortonormal, pues esta igualdad está clara. Su componente tangencial es proyecto sobre el tangente. Recuerden que este es unitario y recuerden que el normal también es unitario. Entonces, esta es la componente en la dirección tangente y esta es la componente en la dirección normal. Entonces, eso está claro simplemente por álgebra lineal, ¿no? Y lo mismo para N punto. N punto tiene componente tangente, proyectan sobre T en la dirección T, y componente normal, proyectan sobre N en la dirección N. Y ya está. Entonces ahora usamos que tanto el tangente como el normal son vectores unitarios. Y también recordamos algo de cálculo vectorial, que cuando ustedes van a derivar un producto punto, este es el producto punto entre, lo están denotando así, el producto punto entre tau de S y tau de S. Eso es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, ¿no? Entonces, la derivada del primero, cogamos el producto punto y derivémoslo respecto a S. Entonces, la derivada del primero es tau punto, producto punto con, perdón, T punto, producto punto con T. Más T, producto punto con T punto, pero como simétricos, como el producto punto es simétrico, entonces T punto por T es realmente lo mismo que T por T punto. Entonces, me queda dos veces lo mismo. La derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo lo intercambio y me queda dos veces. Entonces ahí debe ser claro para ustedes que esto es esto mismo. ¿De acuerdo? Pero ahora usamos que T es un vector unitario. Entonces T punto por T punto es la norma al cuadrado. Pero la norma de T era 1. La norma de T al cuadrado también es 1 para cualquier instante de tiempo, para cualquier valor del parámetro S. O sea, para cualquier longitud de arco. Entonces, esto es la derivada de la función constante 1, esto siempre vale 1, y la derivada de 1 es 0. Entonces lo que encontramos es que T punto por producto punto con T, o producto escalar con T, me da siempre 0, o sea que este vector y este siempre son perpendiculares uno con el otro. Entonces esta componente es 0. Y hacemos exactamente lo mismo, en vez de usar T usamos N, y nos damos cuenta que N punto con N también son perpendiculares, porque la norma de N es 1 y esta derivada es 0. Entonces, N punto con N son perpendiculares. Entonces, aquí este valor, N con N son perpendiculares. Entonces, ustedes se dan cuenta que ya tenemos las ecuaciones que están acá. Tau punto es 0 por tau de S, ¿cierto? Más este valor, pero esta fue la definición que dimos de capa. Capa de S la definimos así, ¿cierto? Aquí arriba. Capa por N. Entonces, a pesar de que estos representan vectores, realmente esta forma matricial de escribirlo es correcta en el sentido de que realmente estamos haciendo como una extensión de la noción de producto de matrices, porque, como les digo, esta era una matriz de entradas reales, mientras que estas son vectores. Entonces, la manera de interpretar esto es simplemente decir tau punto es 0 por tau más capa de S por N. Entonces este capa de S es este, por N que está aquí, este. Y lo mismo para la otra. N punto es menos capa de S por T
dije tau, pero es t, y 0 por n. Entonces 0 por n porque esto es 0. De hecho, bueno, sí, este de aquí es 0. Entonces este se fue, igual como se fue el de acá. Y este que está aquí, kappa, que está acá arriba, queda aquí. Pero ¿qué pasa? Acá teníamos, fíjense que aquí tenemos t punto por n, eso es kappa. Aquí tenemos otra cosa que es n punto por t. Pero recuerden que t y n son perpendiculares. Entonces, eso es lo último que aparece aquí. Como t y n son perpendiculares, esta cosa es menos kappa porque, por eso que está aquí. Tomen bueno, olvídense un momento de esto es lo que tenía antes. Cojan el producto t.n. t.n es 0, ¿no? Son perpendiculares siempre, entonces su derivada siempre es 0. Pero apliquen la regla del producto. La derivada del producto es la derivada del primero, t punto por n, más el primero por la derivada del segundo. Entonces lo que acabamos de encontrar es que t punto por n más esto es 0, por lo tanto esto es menos t por n punto. T punto por n es menos t por n punto. Pero t punto por n era kappa de S, ¿recuerdan? Entonces t por n punto, que es lo mismo que n punto por t, con el menos, bueno, el menos simplemente lo voy a pasar al otro lado. Aquí voy a dejar igual, y aquí pongo el menos a este lado y aquí a este lado. ¿Sí? Entonces n punto por t es menos kappa y eso es lo que tenemos aquí. N punto por t es menos kappa. Y ya t punto por n era kappa. Entonces esta es la primera ecuación que nos quedó allá y esta es la segunda. Entonces ya está, esa es la prueba y con eso ya terminamos. Entonces este es kappa, t punto por n, y n punto por t es menos kappa. Obviamente dependen de S. Entonces ahí están las ecuaciones de Frenet. T punto es kappa de S por n, t punto es kappa de S por n, este murió. Y n punto es menos kappa de S por t más 0 por n, porque esto es 0 por n. ¿Listo? Entonces esa es la ecuación que nos determina cómo cambia el marco de Frenet en el tiempo. Entonces, de hecho, si ustedes quieren, pueden imaginarse que aquí lo que están diciendo es, esto es la derivada respecto a S de los vectores del marco de Frenet, t y n. Los vectores, cómo cambian t y n respecto a S es multiplicar por esta matriz el valor que tiene t y n en cada instante o en cada valor de S. Si yo digo instante, pero ahí el parámetro no es el tiempo, sino es la longitud de arco. Listo, esa es la ecuación de Frenet. Y ahora lo que tenemos que entender es por qué aparece este kappa aquí y qué importancia tiene. Entonces lo que vamos a encontrar es que este kappa, que ya les dije que se llama la curvatura y se interpreta como que tanto, de hecho lo que mide, diciendo acá es qué tanto el vector tangente gira en la dirección normal. O sea, qué tanto el vector tangente cambia de dirección. Es decir, qué tanto la curva deja de ser una recta para salirse y volverse curva. Y eso puede cambiar en cada punto. Es decir, en este punto el valor de la curvatura puede ser 1, en este puede ser otro, y por eso el movimiento puede ser que no sea un círculo, sino sea, por ejemplo, una espiral. Cada vez se curva más. ¿De acuerdo? Entonces ahí la curvatura iría aumentando todo el tiempo. Bueno, entonces échenle una leída con más detalle a esto. Tenemos que mirar algunos ejemplos, los hacemos la próxima vez, pero ya terminamos, digamos, el teorema fundamental. El único que nos falta es algunas consecuencias importantes de ese teorema que nos ayudan a entender por qué la curvatura lo llamamos un invariante geométrico. Entonces, intuitivamente es porque si ustedes hacen un movimiento euclidiano, la curvatura permanece constante. Es decir, si ustedes tienen una curva y la transportan a otro lado sin mover la curva, es decir, la curva es como un cable duro que está curvado, y lo mueven a otro punto del espacio y lo giran, lo rotan, es como si cambiaran la perspectiva, pero los valores de la curvatura intrínsecamente son iguales. Entonces, aquí voy a enunciar el teoremita, yo creo que con esto se va a desconectar, pero simplemente lo voy a enunciar. Dice, estamos tratando de entender la curvatura, que efectivamente es lo que estoy diciendo. Supongamos que tengo una curva gamma con parametrización regular, o la parametrización natural, que es la parametrización por longitud de arco. Entonces su curvatura kappa
se anula, se vuelve cero en todas partes. Cuando dice vanishes identically, significa que se anula en todas partes, idénticamente en todo lado. Si, solamente si, la curva geométrica, o sea, si la trayectoria está contenida en una línea se refiere a una línea recta, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo es que si yo tengo una curva, que es un segmento de algo, digamos, una cosa aquí, y yo mido la curvatura y en todas partes me da cero, es porque no es así, sino es así. Es decir, es un segmento de recta contenido en una línea. O podría ser toda la línea si el intervalo en el que yo estoy trabajando fuera menos infinito, el intervalo de longitud de arco, ¿no? Entonces, pues eso pasa y la demostración es sencilla. Entonces, de acuerdo a la definición, la curvatura capa de S, ¿a qué es igual? A tau punto por n, ¿cierto? Y esto es igual a 0 en todas partes. Si solo si t punto y n son vectores perpendiculares. Pero ¿qué pasa? Yo sabía que t y n salen perpendiculares por construcción. ¿Por qué? Pues porque n lo obtuve cogiendo t y girándolo 90 grados. Entonces, si yo tengo t y lo giro 90 grados, solo puede apuntar para arriba o para abajo, pero la dirección positiva solo es una, entonces solo es el de arriba. Entonces, si este es t, este es n. ¿De acuerdo? Son 90 grados. Pero si t punto y n son perpendiculares, entonces tenemos un problema porque t y n son perpendiculares y t punto y t son perpendiculares. Eso ya lo mostramos aquí arriba. Acá. T punto y t, su derivada me da 0. Pues, o sea, el producto interno entre estos dos me da 0. O sea que t y t punto también son perpendiculares. Entonces, si t y t punto son perpendiculares, solo hay dos opciones. T punto, así no sea unitario, apunta hacia arriba o hacia abajo. Es decir, t punto apunta en la dirección de n o en la dirección de menos n. No hay otra forma de que este punto sea perpendicular con t. No tengo más direcciones. Entonces, en ese caso, necesariamente t punto y n tienen que ser paralelos. Y si su producto punto me da 0, entonces, como el vector n no es 0, tiene que ser que t punto es 0. Y t punto es gamma 2 puntos. La definición de t era gamma punto y otro punto es gamma 2 puntos. Entonces, lo que acabamos de encontrar es que la curvatura es 0 si solamente si el vector de aceleración es 0. Y recuerden que la aceleración en cinemática, la aceleración 0 significa que el vector no cambia de dirección, gamma no cambia de dirección. Entonces aquí dicen, bueno, si la curva necesariamente debe satisfacer esta condición, esto es 0, entonces integremos respecto a S una vez, quiere decir que gamma punto de S es constante, y la constante la llamamos un punto P, e integro otra vez, entonces gamma de S es P más S veces otro vector, que aquí lo llaman Z, pero es un vector como un vector velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, cogen esta ecuación, la integran dos veces con condición inicial. Gamma punto de 0 es P y gamma de 0 es... Perdón, gamma punto de... Aquí no era P, aquí la embarré, perdón. Gamma punto de S es Z, un vector cualquiera, y lo integran otra vez y gamma de S es P más S y esta es la condición inicial. Gamma de 0 es P. Entonces, ustedes integran poniendo dos condiciones iniciales. Gamma de 0 es el punto inicial de partida y gamma punto de 0 es el vector inicial, que aquí lo llaman Z por ponerle algún nombre. Entonces, cuando uno integra dos veces con estas condiciones iniciales les da esto. Y ya está. Esta es la parametrización de una curva que pasa por el punto P con velocidad Z. ¿De acuerdo? Ahora, la velocidad Z tiene que ser unitaria porque la parametrización es unitaria. Entonces, Z tiene que ser un vector de norma 1. Aquí lo llaman Z, pero yo lo llamaría B, o B unitario. ¿Listo? Bueno, eso es todo. Entonces, la próxima clase vemos el último teorema de esta sección que habla de los movimientos euclidianos. Entonces, aquí van a aparecer las matrices, pero aquí voy a extenderme un poquito más. Ahora, esta demostración no la vamos a hacer con cuidado. Es decir, no vamos a hacer todo porque vamos a estar solucionando una ecuación diferencial y necesitamos usar un teorema de existencia de unicidad de soluciones de ecuaciones diferenciales. Que de hecho aquí lo hicimos, pero lo que hice fue integrar dos veces. Pero en este problema tengo que asumir que existe una solución y es única y luego compararlas y de ahí va a aparecer este vector. ¿De acuerdo?
De hecho, una aclaración. Aquí no hacen la prueba porque en R3 también existe un teorema parecido en donde A está en SO3. Entonces ellos hacen la prueba allá y no la hacen acá, para no hacerla dos veces. Entonces aquí también podemos usar eso. En todo caso, léanlo y la próxima clase explico los detalles que faltan. Y si pueden ir echando una mirada a los ejercicios aquí al final, no estaría del todo mal. Aquí hay muy poquitos ejercicios, pero son útiles. Ejercicio 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7. Hay 7 ejercicios de la sección del capítulo 2, que incluye curvas en el plano y en el espacio. ¿Listo? Entonces pueden ir mirando los ejercicios simplemente para estar seguros de que van entendiendo. Entonces, bueno, nos vemos la próxima vez. Preguntas, comentarios, antes de que se desconecte esto en un minuto. En mi caso, Bueno, espero... profe, gracias. Listo. Espero entonces que les haya quedado claro. La próxima clase solucionaré dudas. Haremos algunos ejemplos, cómo hacer un ejercicio con detalle. ¿Listo? Entonces nos vemos la próxima vez. Este tema también está igual en todas las demás referencias. Es la misma cosa. Así que pueden usar otros ejemplos. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Listo, profe, buen día. Gracias, buen día. Chao, profe.